Los invito a que compartamos este tema titulado Bienaventurado es quien tiene conciencia de pecado. Y para eso vamos buscando el Salmo 40 y en este salmo vamos a ver la preciosa confesión de necesidad que tenía David al escribir estas palabras, pero también el reconocimiento de su propia condición. David estaba pidiéndole al Señor que lo guardara, estaba en peligro, estaba perseguido, estaba en gran angustia. Y dentro de esto, con esa solvencia, esa libertad que tenía David para abrir su corazón, porque él de verdad David era un personaje que él abría su corazón y confesaba, reconocía cuando entendía. Asimismo en el Salmo 40, en los versículos 11 y 12, nos dice lo siguiente: Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Aquí él pidiéndole al Señor que por su misericordia él fuera salvado, también confiesa, reconoce que hay muchos males alrededor, también reconoce que hay maldad y que sus propias maldades lo han alcanzado. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros sufrimos por los males que hay alrededor del mundo, pero olvidamos muchas veces cómo también hay algunos que han entrado a causa de mis propios pecados, de mis debilidades, de mis fallas, de mis rebeliones. Entonces, bienaventurado es quien tiene conciencia de pecado, porque no solamente mira hacia afuera. No es que toda la culpa es mía, pero tampoco puedo andar diciendo todo el mundo tiene la culpa menos yo. Entonces, en ese balance, el hombre sinceramente con Dios puede caminar, reconocer y salir adelante. Nosotros tenemos que saber, alrededor nuestro hay muchas maldades, pero también tenemos que reconocer que hay muchas cosas que hemos propiciado, hemos permitido. Porque yo digo, tropecé de nuevo con la misma piedra, tal vez porque me gusta estar caminando entre pedregones. Entonces, ¿hasta qué punto la piedra me vino a buscar o es que yo estoy buscándola o estoy caminando entre pedregones y después cuando me lastimo los dedos de los pies porque tropecé con estas piedras, me lamento por esas piedras, pero no porque esas maldades me alcanzaron y por eso estoy sufriendo? En Romanos 1 vamos a ver cómo precisamente la vanidad, el orgullo, la soberbia del hombre no le permite reconocer que tiene pecado y por eso es que no puede corregir sus pasos, como les había dicho Romanos 1 versículo 21, y vamos a ver en este versículo, vuelvo insisto, que la soberbia, la vanidad, el egocentrismo nos quita la conciencia de pecado y ahí vemos por qué precisamente también Juan Bautista decía que era necesario menguar nosotros para que crezca Él. Menguar en nuestro ego, en nuestra perspectiva, que convertimos nuestra opinión en la gran verdad del mundo y queremos que todo el mundo funcione a mi perspectiva. Pero cuando nosotros hemos menguado nuestro entendimiento de lo que es la verdad y le damos ese paso a la verdad de Dios, entonces podemos tener conciencia de pecado y dejar atrás lo que no nos conviene. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando yo no glorifico a Dios, a pesar de que lo conozco, cuando no le doy gracias por lo que Él me instruye, por lo que Él me corrige, por la verdad que me está mostrando, cuando estoy envanecido en mis propios razonamientos, entonces todo lo justifico, todo lo creo como mi verdad. Recuerdo aquí, le cuento como anécdota, que en una ocasión cuando trabajaba en el programa de televisión, cuando hacía los libretos para televisión, escribíamos un personaje, Fernando el Funcionario, lo recuerdo bien, y en una ocasión hicimos un capítulo donde tenía un inspector que era como la conciencia, que era la voz del señalamiento, y siempre que lo miraba a él, y eso fue un juego muy interesante que hicimos como libretistas, ¿no? Siempre que encontraba a este inspector, a Fernando, al personaje, haciendo algo malo, durmiendo en la oficina, leyendo periódicos en horas laborables, escuchando radio a todo volumen en horas de oficina, haciendo lo que no debía hacer,
Siempre se justificaba. Fue divertido porque tuvimos que buscar las excusas más absurdas para justificar cada una de sus fallas, de sus transgresiones al reglamento de la empresa. Y esto a mí me recuerda, y por eso lo menciono, como una metáfora de lo que es nuestra relación con Dios. Él nos está viendo y nos habla, pero siempre buscamos excusas para decir, no, yo estoy bien. En el caso del capítulo fue divertido, en el caso de nosotros es patético, si nosotros vivimos así, siempre justificándonos. No es que yo robe, es que de algo hay que vivir y hay que jugárselas porque si no, mis hijos no comen. Es que yo me quedé con la pareja que no era mía porque en la vida uno no puede estar solo y pobrecita esa muchacha, ella tampoco la querían. Esa persona que tenía no se la merecía, entonces yo la rescaté. La rescataste, no, tomaste lo que no era tuyo. Entonces, como muchas veces, por envanecernos en nuestros razonamientos y por tener un corazón entenebrecido por el pecado, no tenemos conciencia de pecado y por eso salimos del lugar. No, por no tener esa conciencia de pecado, nos estancamos en la falla. Vivimos allí y pasan los años, y a mí me ha tocado encontrarme con amigos de la antigüedad. Y cuando hablo con ellos están en las mismas condiciones, justificando las mismas cosas. Y ya yo estoy a la altura donde puedo decirle a la gente, ya estamos muy viejos para esto. Ya estamos como bastante pasaditos en tiempo para todavía seguir en las mismas. Y si no tenemos conciencia de pecado, no vamos a salir de allí. Por eso vuelvo y repito, bienaventurado es quien tiene conciencia de que está haciendo las cosas mal. Y por eso entonces dice, ya no más. Y bienaventurados porque tenemos la palabra, porque la palabra a nosotros nos dice qué está bien y qué está mal. Bien, en este caso vamos a ver a dos personajes, a David, y aquí después vamos a ver el caso de un personaje colectivo, un grupo que se convierte en un solo personaje. Primero está en 2 Samuel 24, David como personaje único. En 2 Samuel 24, versículo 10, vamos a ver la actitud de David ante un pecado que él reconoció. Él hizo un censo que no se le había solicitado y que venía no de la necesidad de conocer los problemas del pueblo, sino más bien en regocijarse en cuánto había crecido él, cuánto había crecido un hombre que no necesitó más que una onda y unas pocas piedras para demostrar quién era delante de Dios y para exaltar a Dios cuando acabó con la vida de Goliat, recuerdan, y después ya engrandecido y con más experiencia queriendo contar lo que Dios no le mandó a contar. Y vemos en 2 Samuel capítulo 24 versículo 10 lo siguiente: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Por eso es bienaventurado quien tiene conciencia de pecado, porque puede reconocer, se humilla y puede pedirle a Dios que le quite ese pecado, que lo limpie de esa maldad, que le dé una oportunidad. Pero es que cuando yo no reconozco, no tengo nuevas oportunidades, porque primero que todo ni siquiera las quiero. ¿Cómo voy a querer una nueva oportunidad si yo creo que yo la estoy botando, como en buen panameño decimos? Yo creo que estoy haciendo maravillas, justificándome, no reconociendo que estoy mal. Y ahí es donde yo mismo me cierro la puerta. A veces nosotros decimos que Dios nos cierra la puerta. No, Dios no nos cierra las puertas, nosotros nos las cerramos. Y las puertas cerradas han sido por no reconocer, por no entender. Miren, cada puerta cerrada delante de Dios implica algo que no hemos reconocido. ¿Por qué muchos no han sido salvos? Porque no han reconocido que Jesús murió para salvarlos y que Él es el Señor, que Él es el quien manda, que Él es quien nos lleva a la eternidad. El no reconocer eso no les permite entrar a la salvación. Pero en cuanto a la restauración, que es aquí en la tierra para vida abundante, no ha sido dado a muchos porque tampoco han reconocido sus fallas. No han reconocido que están mal en sus matrimonios, que están mal en su forma de administrar su dinero, está mal en la forma en que ven a los enemigos, a los malvados. Y ayer recuerden que vimos que debemos verlos con misericordias, con perdón y con oración en nuestros labios para que Dios los bendiga, para que los transforme y no para que los destruya. Entonces, por no reconocer ya sea al Señor como Salvador, no somos salvos, y por no reconocer su palabra como la verdad, no somos restaurados. Qué bueno tener esa conciencia de pecado.
Aquí David lo hizo. Pero vamos a ver un caso que, miren, a pesar de que lo había leído muchas veces, hasta lo había visto en películas, hace una semana cuando lo volví a leer, a mí me conmovió. Es más, les confieso, no me da pena, hasta me sacó lágrimas. Me sacó lágrimas y lo vemos en Juan 8, versículo 9, y ahora les voy a decir por qué. ¿Por qué se me quebró el corazón? Cuando nuevamente ya con otro entendimiento leí Juan 8, versículo 9, y es un versículo que nos remite exactamente al momento en que la mujer es atrapada en adulterio y una multitud, este personaje colectivo para apedrearla. Pero se encuentran con Jesús y ahí inmediatamente la situación toma un giro y es cuando Jesús los reargulle a ellos y le dice: quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, él los puso ante su pecado porque ninguno estaba libre de pecado. Era obvio que ninguno estaba libre de pecado porque ninguna piedrita fue tirada, ni un guijarro lanzaron. Pero, ¿qué fue lo que a mí me conmovió y me partió el corazón de verdad? Lo que dice el versículo 9 de Juan 8, dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. A mí me partió el corazón ver cómo ellos, de verdad, entendieron que estaban mal. Cómo entendieron que su propia conciencia los acusaba. Y se fueron. Se apartaron. Se alejaron de quien podía perdonarlos. De quien no los condenaba. Ellos no tuvieron la bendición de aquella mujer atrapada en un pecado evidente, grave. Un pecado con el que se podía llevar por delante la alegría de una pareja. Y ni hablar de los hijos, porque en la historia no se cuenta si ese hombre con el que ella adulteraba tenía hijos. Un pecado que es doloroso para varias personas. Rompe corazón, rompe esperanza, deja malos recuerdos amarguísimos, sobre todo cuando hay hijos. A los hijos les produce mucha amargura, porque los hijos no sienten que simplemente engañaron a su mamá, sino que les fueron infieles a ellos. Por eso este pecado no podemos tenerlo, porque obviamente estamos jugando con la paz, la alegría y hasta la conciencia de muchas personas. Pero la mujer se quedó allí y ella que escuchó de Jesús: yo no te condeno. Jesús le dijo a ellos: ustedes son pecadores. Y si ellos se hubieran acercado a él diciendo: es verdad, es más, qué bueno que estuvimos a punto de cometer este error de juzgar sin considerar nuestro pecado, pero que tú estuviste allí para que tú nos pusieras en perspectiva y nosotros también necesitamos entonces entender qué hacer. Pero ellos salían uno a uno, se fueron apartando. Qué cosa más triste, de verdad. A mí me entristeció mucho eso, porque ellos tuvieron a Jesús que les podía dar la nueva oportunidad, los iba a perdonar si ellos hubieran reconocido su pecado, pero se fueron apartando uno a uno. ¿Cuántos de ellos, si no se arrepintieron, cayeron en condenación? Porque si alguno de ellos después se arrepintió y lo pensó: oye, de verdad que yo estoy mal, perdóname Señor, límpiame, esos se salvaron. Pero los que salieron y no volvieron, ya sabemos que para ellos hay condenación. Por eso es que a mí me dolió este pasaje. Y esto también me advierte: ¿qué yo hago cuando soy acusado por mi propia conciencia, entendiendo que en mi conciencia ya está el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo está en todos nosotros que creemos en Jesús y le entregamos nuestra vida. ¿Qué hacemos con eso? Nos alejamos, nos molestamos, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de leer la palabra. Entonces cierro esa Biblia y prendo la televisión, me voy por allí, porque a mí nadie me va a decir qué hacer. Claro, nadie me va a decir qué hacer porque no me gusta lo que me dicen. Entonces, qué bendición ser acusados por nuestra conciencia, pero tener conciencia al mismo tiempo y no caer en una repetición o un juego de palabras. Ser acusados por nuestra conciencia, pero también conscientemente reconocer: estamos mal. ¿Qué hacemos cuando nuestra conciencia nos acusa? ¿Corregimos o, como estos hombres, nos vamos saliendo, nos vamos apartando de la verdad, nos apartamos de Jesús y por eso no podemos escuchar sus palabras cuando él dice: yo no te condeno? Cada vez que nos martiriza el pecado, bienaventurados nosotros, porque ahí el Señor comienza a trabajarnos para que nos arrepintamos, para que digamos ya no más, porque cuando yo soy acusado por mi conciencia digo ya no más, entonces allí sí alcanzo su misericordia.
Gracias a Dios por todos esos momentos en que hemos sido acusados por nuestra conciencia y que Él nos ha llevado al arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra hoy, porque tú a nosotros nos sigues enseñando, nos sigues formando. Tú quieres en nosotros desarrollar ese perfil adecuado de aquellos que, conociendo su pecado, se arrepienten. No hemos alcanzado la perfección, pero nos acercamos a ella cada vez que nosotros reconocemos que estamos mal cuando estamos mal. Y no decir estamos bien aunque caminemos mal. Cuando dejamos de justificarnos, estamos realmente reconociendo nuestro pecado y haciendo lo correcto. Pero mientras sigamos en esa justificación y dándole argumentos a nuestras fallas, vamos a ser como aquellos que se fueron alejando, vamos a ser como ellos que uno a uno se fueron alejando de quien les daba la verdad, el perdón, su misericordia, la vida eterna, le daba todo, pero que solamente insistía en su mensaje siempre: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Gracias, Señor, por tu palabra hoy, y que por ella nosotros sigamos siendo bendecidos, formados y creciendo en tu gracia. En nombre de Jesús. Amén.